7 de la mañana, 2 minutos. Seguimos con información. Un renglón económico muy importante para el departamento de Casanare tiene que ver con un cereal, el arroz, el cultivo que se da por estos días y las cosechas que dan por estos días en nuestro territorio. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les está yendo a los arroceros, Carlos? Marta, pues de acuerdo a lo último que hemos conocido, pues no les está yendo muy bien porque el precio del arroz en los molinos estaría a la baja, lo que pues hace, digamos que ellos estén trabajando a pérdida porque no se están cubriendo los gastos de producción, ¿no? Debido a eso, el gobierno nacional durante hace algunos años, el Consejo Nacional del Arroz, pues ha establecido unos límites en los departamentos, unas barreras en los departamentos para decirles siembren hasta X número de hectáreas porque pues el incremento de la producción, la sobreproducción, pues eso hace que se bajen los precios del arroz y pues van a terminar teniendo problemas. Este año también ya se establecieron justamente esos límites a los que los arroceros pues no deben sobrepasar, porque recordemos que pues no llega arroz del extranjero y eso pues sumado a la producción nacional pues genera una sobreproducción. Pues ya Dignidad Arrocera, que hace parte de la Dignidad Agropecuaria Colombiana, pues ha permitido informar a los productores de arroz y colombianos que entre el martes y jueves de esta semana pues se realizarán conversaciones con el Ministerio de Agricultura para buscar soluciones reales a la crisis expuesta durante estos días. Para hablar de eso está con nosotros el representante de Dignidad Agropecuaria, Oscar Gutiérrez. Doctor Oscar, muy buenos días. Muy buenos días para ti, para toda tu audiencia. Un cordial saludo a doña Marta. Bueno, aquí atentos y muy preocupados realmente por la gravísima situación que empiezan a vivir los arroceros colombianos. Sí, señor. Doctor Oscar Gutiérrez, este fenómeno, pues ya los arroceros, los molineros, los empresarios de esta industria, siempre están sometidos a los tratados de libre comercio y se vuelve cíclico entonces el sufrimiento del arrocero, porque están condicionados. Cada vez más el gobierno les dice, tienen que sembrar más poquito, tienen que limitarse. ¿Cómo están haciendo ustedes en esta ocasión? Es que ese es precisamente uno de los temas de discusión álgida que tenemos con el gobierno nacional, porque si bien es cierto, cualquier economía se planifica en la siembra a fin de no superar los excedentes o a fin de garantizar la seguridad alimentaria en cualquier renglón de la economía agrícola. Lo que está sucediendo en el país es supremamente grave porque se le está diciendo a los productores que no siembren, sí, no para limitar la oferta nacional del grano, que la tenemos insuficiente, sino para permitir el ingreso de grano extranjero. Entonces no tiene sentido que nosotros le digamos a nuestros productores, señor, no siembre, no produzca, no genere riqueza, no genere empleo, quédese quieto, para facilitar que otros en el extranjero sí produzcan, sí tengan y generen riqueza, sí generen empleos y sí tengan utilidades. Aquí lo que toca hacer simple y llanamente es suspender las importaciones de arroz, porque no podemos seguir importando lo que somos capaces de producir. En el caso de la Comunidad Andina de Naciones, que serían del orden de 190.000 toneladas este año de arroz blanco, la situación es muy sencilla. Apliquemos salvaguardas que se pueden aplicar legalmente en ese tratado. Y en el caso de la importación de arroz de los Estados Unidos, le dijimos a Federarroz desde antes de la subasta que ya hicieron, que no hicieran subasta, porque ellos finalmente son los que organizan la subasta con Call Rights, que es la agremiación, ¿cierto?, de los productores norteamericanos, que llegaran a un acuerdo que estén en las importaciones, simplemente porque ellos son los que manejan ese mercado. Si no hay subasta, no hay importación. Entonces, al no haber subasta, pues simplemente no hay importaciones y le dábamos salida a 307.000 toneladas menos. O sea, no entrarían esas toneladas. Y
quedaría por resolver, claro, una sobreoferta que tenemos que viene del año pasado, porque en este país, como el gobierno no le quiso dar una renta básica a los colombianos, pues la gente no tiene con qué comprar ni comida, que la situación es muy grave. Entonces, el año pasado se bajó el consumo nacional de arroz y terminamos el año, ¿cierto?, con 750.000 toneladas en inventarios, que no sobrepasa Sí. en una cifra muy importante, y con la producción que va a empezar a salir, que ya está saliendo, los que sembraron en septiembre, tenemos es que bregar a colocar, ¿cierto?, 500.000 toneladas, que es otro de los puntos que vamos a hablar con el gobierno nacional hoy. Si se hiciera una combinación de políticas de subsidios al almacenamiento, más compras públicas por parte del Estado, más suspensión de importaciones, el país no tendría problema, los arroceros no tendrían problema, recuperarían sus precios que ya se han caído en estos 20 días de una manera bárbara. Entonces, me voy a detener ahí, doctor Óscar Gutiérrez, porque es bueno que nos ayude con esta partecita de la combinación de políticas. La primera, subsidio al almacenamiento. ¿Esto qué permitiría? Si los industriales están de acuerdo, pues permitiría que se fije un precio de compra, con eso que se aspiramos a afectar el mismo precio, ¿cierto?, al que se compró hasta el 31 de Doctor, diciembre. le vamos a pedir, nos hable un poco más fuerte porque estamos perdiendo comunicación. Muy bien. Eso. Si se aceptara por parte de los industriales y el gobierno nacional esa política de incentivo, el arroz que se entregue por parte de los productores que van a recoger sus cosechas, se compraría al mismo precio al que le compraron a los arroceros hasta el 31 de diciembre del año anterior. Eso vale unos recursos, pero no son unos recursos demasiado grandes, pero sí sirve mucho para sostenerles el precio. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos allí? El problema que tenemos allí es que la industria sabe que hay excedentes de arroz y entonces se está logrando para bajar el precio, ¿cierto? Está logrando, ¿sí? Por eso nosotros le estamos diciendo al gobierno, usted no puede dejar hundir a los arroceros. Y le estamos diciendo a Fedearroz, usted no puede seguir trayendo más arroz. Y le estamos diciendo al gobierno, usted tiene que frenar las importaciones de arroz, porque necesitamos sacar arroz del mercado. Y no arroz nuestro, no arroz colombiano, sino arroz extranjero, por un lado. Por el otro lado, necesitamos que los colombianos coman más, y en ese sentido debe haber una política agresiva de compras públicas. Sí. Que permita que millones de colombianos puedan comer arroz. Bueno, la primera entonces es el subsidio al almacenamiento. La segunda política que se debe combinar, ¿cuál es? Compras públicas. Compras públicas. Que el Estado compre arroz y reparta ese arroz, lo haga llegar, ¿cierto?, a millones de familias pobres de Colombia, sí, que están en la pobreza más brava. Ahora, eso tiene que hacerse obviamente un plan que implique, ¿cierto?, todo este semestre y que implique también la participación, ojalá sea posible, de alcaldías y de gobernaciones en las zonas no arroceras del país para que puedan, ¿cierto?, entregársele arroz, que es un alimento básico y esencial, a millones de colombianos. Y la tercera política que usted estaba haciendo referencia para trenzar, sí. Suspender las importaciones. Que sería lo mismo que estábamos hablando de las subastas. Sí, correcto. Ya. Y la otra política que se puede implementar, pues que habría que mirar en detalle, es la posibilidad de que el país exporte arroz a una serie de naciones del Caribe, donde podríamos colocar arroz colombiano. Pero para eso se necesita que el gobierno nacional entienda que la situación es una situación grave, de crisis, de emergencia, sí, y que además se haga, que es otra parte de lo que creemos, una política de
difundir entre millones de colombianos la idea de que se consuma más arroz, de las propiedades alimenticias del arroz, la calidad para la salud, para la vida, etcétera, etcétera, de ese cereal. Todo eso es una combinación de políticas. Entonces lo que vienen son una serie de reuniones, 2 esta semana, Sí. con el viceministro y con el ministro, a ver el gobierno nacional qué es lo que va a hacer. Bueno, son 307.000 toneladas que están ahí, digamos, a la expectativa para ingresar, pero también tenemos arroz en bodega del 2020. ¿Cuánto arroz es el que queda en almacenamiento? 750.000 toneladas de blanco, 1.100.000 y pico puesto en arroz para y verde. Sí. Pero digamos que el país siempre termina con unos excedentes, Sí. ¿sí? Porque hay que tener arroz guardado, porque tú no sabes qué pueda pasar, pues lo que llamamos, ¿cierto?, un colchón de seguridad. Sí. En todos los productos siempre hay que tener un colchón de seguridad, no puedes ir a que se te acaba el producto y qué. No, siempre hay un colchón que es de más o menos 1 mes y medio de abastecimiento, que son un poco más de 350.000 toneladas, casi 400.000, pero es que terminamos, ¿cierto?, con 500.000 toneladas más. Entonces hay que darle salida a ese 1.000.000 de toneladas. Bueno. ¿Y cómo puede dársele salida? A través de lo que te señalo, compras públicas, o sea, que el Estado compre arroz y lo reparte entre millones de colombianos, la promoción del consumo e intentar, ¿cierto?, mientras se puede dar esa salida, pues un subsidio de almacenamiento a los que vayan a comprar, a vender su arroz, perdón, y también una política a ver si logramos ciertas exportaciones de arroz. Doctor Gómez, doctor Gutiérrez, ¿cómo se realiza, cómo hacer entrar en razón quizás algunos empresarios del arroz que lo que hacen es, aún pese a la restricción, a las advertencias que hacen las autoridades, pues deciden seguir sembrando y sembrando más arroz y luego, pues para finalizar, pidiéndole ayuda al gobierno? Ahí hay dos asuntos también que le estamos diciendo con toda claridad al gobierno. En las zonas de distritos de riego no hay cómo crecer la producción, porque la tierra regada por el distrito es una tierra limitada. Entonces el arroz, cierto, que ha crecido muchísimo, sobre todo en el Casanare, y eso nos alegra, y en el Meta, etcétera, es el arroz secano. Pero nosotros estamos muy preocupados porque hay una cantidad de siembras que nosotros no vemos de quiénes es que son. Hay allí una situación que nos atrevemos a decir y le pedimos al gobierno que investigue si ahí hay un tema de dinero, ¿cierto?, extraños a la actividad normal de los arroceros, porque esto ha crecido de una manera bárbara, por un lado, y por el otro lado hay también, y es parte de las políticas que hay que combinar, hay un contrabando de arroz, hay un contrabando muy grande de arroz, sobre todo del Ecuador. Buena parte de la población nariñense del país consume arroz ecuatoriano por el contrabando. Entonces, todas esas son cosas que el gobierno nacional, y se las diremos en estas reuniones, tiene que ver cómo las va a resolver, porque no puede ser posible que se hagan las siembras que no tienen explicación, en algunas zonas, ¿cierto?, de los llanos orientales del país. Bueno, y por el otro lado, pues también le hemos dicho al gobierno nacional, usted quiere que los arroceros siembren menos. Sí, eso es lo que usted quiere, señor gobierno. Pero dígame, señor gobierno, nosotros estamos de acuerdo, cuáles van a ser los apoyos que le va a brindar a aquellos que siembren menos. Ahora, obviamente nosotros no compartimos que siembren menos, nadie que siembre menos de 500 hectáreas. Los que siembren de 500 hacia arriba, pues pueden
recogerse un poquito si es el caso. Sí. Pero abran el ojo al asunto, porque es que alguien que con plata bien habida, ¿cierto?, siembra 1.000 hectáreas y se generan 3 empleos por hectárea, ¿cuántos empleos son? Entonces yo voy y le digo, reduzcase, sí, listo, el hombre se reduce 200 hectáreas, pero 200 hectáreas, 3 empleos, ¿cuántos empleos son? Entonces aquí hay que mirar, ¿cierto?, no solamente un lado de la moneda, sino que hay que mirar, ¿cierto?, también el otro lado de la moneda y hacer una política que sea una política múltiple, una política que tenga varios aspectos que nos permitan llegar a donde hay que llegar, que es que los arroceros puedan producir arroz, el que necesitan los colombianos para alimentarse, y tengan unos precios remunerativos, unos precios justos por su actividad. Doctor Oscar, ¿cómo llamar la atención del gobierno nacional? No es la primera vez que se realizan estos planteamientos y continúa, pues, digamos, el tema de importaciones. Sí, pero lo que pasa es que cada vez pierde más respaldo la política de importación de alimentos. Eso es algo que es evidente. Aquí ya hay pronunciamientos muy importantes de muchos gremios y de muchos sectores de la opinión y de muchos ciudadanos también, gente del común y también de muchísimos dirigentes políticos de las comisiones quintas, de Senado, de Cámara, etcétera, diciendo, bueno, a revisar esto, hay que revisarlo, señores, porque es que usted no puede seguir en una política equivocada y seguir, que es que porque yo tengo un tratado, pues revise el tratado, modifique el tratado, cambie el tratado, pero usted no puede seguir diciéndole a los agricultores colombianos, síganse quebrando y todos están contentos, y entonces yo traigo la comida para alimentar a los colombianos. El año pasado, no está el dato todavía, pero en el 2019 se trajeron 14 millones largas de toneladas de productos agrícolas. Entonces, si la comida que la podemos producir en nuestras tierras, porque tenemos agua, porque tenemos gente, porque tenemos todos los climas, porque tenemos todas las condiciones, las vamos a seguir trayendo todos los colombianos, ¿qué se van a poner a hacer? ¿A qué se van a dedicar? ¿A qué le vamos a dedicar, cierto, esos 40 millones de hectáreas que podríamos sembrar en Colombia y de las cuales solamente sembramos 6? Y de esas 6 solamente sembramos en productos que sean comida, cierto, escasamente 3. ¿A dónde va el país? Entonces aquí hay ya unas reflexiones de mucha gente diciendo, bueno, venga, ¿ustedes qué es lo que están haciendo con Colombia? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo con la producción industrial, con la producción agropecuaria del país? Entonces, vamos ganando espacio, ¿cierto? Hasta que finalmente los derrotemos. Yo sobre eso no tengo la menor duda. Colombia, tarde que temprano, se va a derrotar la política de importación de los alimentos que podemos producir. Doctor Oscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, la pregunta del millón en este momento, ¿tiene voluntad el gobierno? ¿Hay ese proceso de conciliación, de concertación, de decir, no tengo la otra alternativa para decirle al empresario arrocero, vea, es que por aquí puede usted salir adelante, mantener esos empleos, generar recursos, riqueza, deje de sembrar arroz, pero le damos esta otra opción. Pero tampoco tiene la situación de las importaciones, no vemos que baja. En este momento, ¿usted que le ha tocado medir allá ese comportamiento? ¿El gobierno nacional está interesado en escuchar a Dignidad Agropecuaria y ver que las mismas cifras, por ejemplo, de la pandemia, le mostraron que el 75-80% de los colombianos depende ni siquiera del salario mínimo, que depende de ciertos recursos que no están asegurados y que dependen de trabajos como ir a servir en una arrocera? Es completamente cierto tu análisis. Entonces, estamos en un pulso con el gobierno. Nosotros diciéndole, cierto, creemos que hay que hacer esto. Él, esperamos que va a decir, vamos a ver qué es lo que van a decir en esta situación concreta, pues porque en otras ha dicho que no se suspenden las importaciones, pero pues
Vuelvo y te digo, ¿no? Las cosas cambian, los momentos cambian, las fuerzas cambian. Y vamos en un curso y falta ver dónde termina resolviéndose, porque lo cierto es que si el gobierno pretende que los arroceros se tienen que quebrar y que miles de ellos tienen que salir de la producción, ¿cierto?, para que el arroz extranjero pueda gozar de todos los beneficios en Colombia, pues muy seguramente los arroceros no se van a quedar quietos. Sí. No se van a quedar quietos. Ahora tenemos una limitante que es la pandemia, pero también en determinados momentos los pueblos pasan por encima, ¿cierto?, de esas limitaciones, porque a que si no los mata la pandemia, los mata el hambre. Sí. Doctor, nos preguntan acá, si no existieran las importaciones, el precio no se mantendría donde está. Frente a esta afirmación, más bien nos pregunta, frente a esta afirmación, ¿qué decir? ¿Es una realidad? ¿Sería mucho más caro el arroz? No. El arroz blanco al público, ¿cierto?, está en este momento 3.400 pesos el kilo, 3.500, hay arroces incluso de 4.000 pesos, ¿cierto?, el kilo. Sí, y nosotros no estamos diciendo que los industriales no tengan que ganar, ellos también son parte de la cadena y también tienen que ganar. El problema es cómo hacemos economía, que es la pregunta, ¿cierto?, que te hacen. Sí. Entonces, yo hago economía siempre y cuando le dé ingreso a la gente. ¿Y cómo le doy ingreso a la gente? Quitándole el trabajo. No hay que darle trabajo a la gente. Y parte de producir arroz es dar trabajo. Y si la gente tiene trabajo, gana dinero y tiene con qué comprar. Si la gente no tiene trabajo, no gana dinero, no tiene con qué comprar y se frena toda la actividad. Entonces nos dicen, no, entonces traemos de afuera para que sea más barato. Entre más traigamos de afuera, más nos quebramos porque menos trabajo damos y menos posibilidades tiene la gente de tener ingresos para seguir comprando, que es lo que nos pasa. Las vitrinas de los almacenes están llenas de productos. Sí. Llenas, mejor dicho, por todas partes hay productos. Pero si tú no tienes plata, ¿cierto?, entre el bolsillo para entrar al almacén y comprar, pues, ¿de qué te sirve que haya muchos productos y que sean incluso baratos, comillas? Baratos entre comillas, porque ese arroz importado, el que están trayendo, muchas veces lo han traído a precios superiores a los precios de producción nuestros. ¿Por qué lo traen? Porque hay subsidios del gobierno norteamericano, Y en el caso del Ecuador y del Perú, porque tienen, ¿cierto?, también subsidios por un lado y porque tienen salarios inferiores a los salarios de los colombianos. Doctor Oscar Gutiérrez de INE Agropecuaria, pues vamos a estar pendientes de estas reuniones que se van a surtir el día de hoy, una, el jueves próximo la otra, y la otra situación que usted pues visibiliza acá, la situación de informalidad y desempleo que hay en Colombia, que va bien o mal trenzado de todas estas actividades económicas como es la siembra de este cereal, el arroz. Doctor Oscar Gutiérrez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo para todos ahí en la parte técnica de la emisora y bueno, mi reiteración a los casanereños que nos acompañen defendiendo el ingreso de los arroceros tan clave y tan vital para la economía de esa región, sobre todo después de todos los problemas derivados de la situación del petróleo. Sí, señor. 7 de la mañana, 25 minutos.